Mateo capítulo 13, por favor. Mateo, ¿ya lo tiene conmigo? Voy a estar leyendo desde el versículo 10 Mateo 13, desde el versículo 10 al 16. ¿Lo tienen? Muy bien, dice la palabra de Dios, Mateo 13, del 10 al 16. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Bendito Dios, gracias Señor por la palabra que está escrita para nosotros. Te pido, Señor, que esta palabra llegue a cada vida, a cada corazón, que tú seas Dios el que esté obrando en nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese y quiero que vaya conmigo ahora al versículo 34 de Mateo 13. Ahora quiero que vaya al versículo 34 de Mateo 13. Y dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin palabras no les hablaba, y sin parábolas, no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas que escondidas desde la fundación del mundo. Fíjese que entiendo que esta palabra que hemos leído es una palabra que le habló Jesús. Jesús habla a través de las parábolas, y estas parábolas traen un mensaje profundo. La gente que le escuchaba no le entendía. La gente que escuchaba esas parábolas como que tenían una dificultad para entender y comprender qué estaba tratando de decir Jesús. Pero Jesús, como es el maestro por excelencia, hablaba a la gente de esta forma, a través de historias. Pero al momento de enseñarle a la gente, muchos no le entendieron. Muchos solamente lo escuchaban
pero no entendían. Cada una de estas historias tiene algo en particular. Y por favor, no cierre Mateo 13 porque cada historia explica algo. ¿Sabe qué habla cada historia? Tiene una cosa. Habla del reino. Cada parábola que Jesús hablaba y les enseñaba a la gente y a los discípulos, hablaba del reino. Y la mayoría de cada historia inicia con esta frase: el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Dios siempre nos sorprende. Dios siempre cuando habla en su palabra, hermano, es la que nos ministra y cuando nos fijamos en estas historias, a veces queremos entenderle bien, pero hermano, lo que encuentro aquí es algo sorprendente porque los adultos se les dificulta entender la palabra que el maestro enseñaba, pero ¿sabe quiénes lo entienden? ¿Quiénes entienden estos mensajes? Déjeme decirle que a los niños no se les dificulta. Le hemos enseñado las mismas enseñanzas a los adultos y a los niños, y los que reciben el mensaje más prontamente son los niños. Porque los niños, hermano, tienen un corazón sensible, tienen un corazón abierto, y para los adultos les es difícil entender estas historias. Por más que las leemos y las releemos, oiga, nos es difícil, pero creo y entiendo algo, porque Jesucristo esta enseñanza lo decía, hermano, porque Él enseña los secretos de su reino. Hermanos, esos secretos los comenzó a hablar a través de historias y de parábolas. Por eso el versículo 34 dice que esto lo hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas, o sea, secretos. Mire, Dios tiene cosas escondidas, secretos, tesoros escondidos. Y estos tesoros escondidos, hermanos, no se los ha revelado cualquiera. Estos secretos escondidos se los han revelado a aquellos que tienen un corazón como niño. Por eso decía el Señor Jesucristo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor estaba explicando que tendríamos que hacernos como niños para poder entender los secretos del reino. Miren, retrocedamos un poquito a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 25. Los mismos discípulos no entendían los secretos que Jesús le estaba hablando a la gente. Por eso le decía a los discípulos, le preguntaban al maestro que qué significaba cuando les explica en el capítulo 13 lo que era la parábola del sembrador. Y entonces Jesús les explica, les habla y les dice qué significa. Miren lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Y qué? Y se las revelaste a los niños. Lo escondido, los secretos, los tesoros más escondidos que Dios tiene, se las escondió a los sabios, a los entendidos, a los que se creen que conocen todo. Oiga, y se los ha revelado a los niños, a aquellos pequeños. Hermano, es necesario que si queremos conocer los secretos de Dios, tenemos que volvernos como los niños, porque el secreto de Dios se le ha revelado a los niños.
Y nosotros, hermanos, tenemos que volvernos como niños. El Señor necesita esa inocencia, esa sencillez. El Señor quiere un corazón íntegro. El Señor quiere un corazón arrepentido. El Señor quiere un corazón así como los niños, porque dice que aún estos pequeños, de ellos son el reino de los cielos. Y quizás se refería precisamente a esa palabra griega que dice nepio, que significa un niño de 0 a 2 años que tiene que depender de su padre. Así nosotros tenemos que ser como niños nepios que necesitan depender del Padre del cielo. A Él tenemos que depender siempre. Y la pregunta es, ¿cuáles son los secretos de Dios? ¿Ya se los reveló el Señor? ¿Ya se nos mostró el secreto a usted y a mí? Déjeme decirle que aquí está el secreto que Jesús le muestra a los discípulos. Mateo capítulo 13. El primer secreto está en el capítulo 13, en sus primeros versículos. Los niños lo entendieron todo. Jesús decía, cuidado con los pequeñitos, si hicieses caer a uno de esos pequeñitos, mejor te fuese que te atases en el cuello una piedra de molino y te echases a la mar. Porque si tú le hiciste algo a estos pequeñitos, ¿qué dice el Señor Jesús? A mí me lo hiciste. Fíjate qué tremendo. Dios protege a los pequeños porque a ellos les ha revelado sus secretos. Mire, capítulo 13, ahí está el primer secreto. ¿Cuál es el primer secreto? ¿Cuál es ese primer secreto? ¿Usted lo puede decir? Yo se lo voy a decir. El primer secreto es salir a sembrar. Jesús dice, el sembrador, ¿qué? Salió a sembrar. Primer secreto, salir a sembrar. ¿Quién es el sembrador? El sembrador soy yo. El sembrador es usted. Dice ahí la explicación de la parábola que está ahí en el versículo 18. ¿Sí? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo que veo aquí de cada una de las semillas que el sembrador fue y lanzó la semilla, que hermano, sirve para algo, porque la semilla, hermano, que es lanzada, siempre tiene una función. ¿Qué sucedió en la primera? ¿La semilla para qué sirvió? ¿Para qué? Para que se la comieran las aves. ¿Cuántas veces hemos salido a sembrar en la calle? Una gente me dijo, yo sí voy a sembrar, siembro todos los días. ¿Cómo le haces? Sí, me voy, me siento en el camión y ahí le hablo al Señor de una persona, le hablo del Señor a una persona. Ah, ¿y cuándo la vuelves a ver? ¿Cómo sabes que esa semilla cayó en buena tierra? Ay, no sé. Miren lo que dice la Escritura, que es la palabra, la semilla que viene el malo, y lo que fue sembrado en su corazón lo arrebata. No es suficiente solamente